tercio inferior del pulmón, ¿cierto? Hasta ahí, pues con esta, ¿sí? Que parece ser como en forma de nube, como borrosa, podría verse visto, pero eso me hace pensar en que definitivamente esto es una enfermedad alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay un contenido probablemente inflamatorio de pus, de polimorfonucleares. Si la historia clínica cambiara, que es esta misma mujer de 30 años, pero que tuvo un impacto frontal con el volante del carro, ¿qué pensaríamos que es esto? Eso es sangre, o sea, podría ser, pues más que un hemotórax, porque eso lo vamos a ver después, esto sería una contusión pulmonar. ¿Listo? Si la historia clínica me cambia aquí, es esta misma mujer de 30 años, pero que la rescataron en el mar porque estaba nadando y casi se ahoga. ¿Qué es esto? Agua, entonces es edema pulmonar. ¿Listo? Entonces, para allá quiero que vayan haciendo esa correlación. ¿Listo? Si hemos hecho una lectura de esta placa frontal, miren cómo nos ayuda la placa lateral. Nos ayuda a ubicar la lesión, ya no solamente estamos en el tercio inferior de lo que nosotros vemos en la frontal. Con esta placa, ¿alguien podría ubicar en qué lóbulo está la lesión? Medio. ¿Cómo lo describirían acá? ¿Qué es lo que están viendo para pensar en el lóbulo medio? Listo, entonces miren que ahí está la línea de la cisura menor, ¿sí? Y la lesión empieza de ahí para abajo. Abajo de la cisura menor queda la parte del pulmón que llamamos lóbulo medio, que es como inferior acá a esta estructura y también como más bien anterior, porque esta parte posterior es del lóbulo inferior. ¿Entendido hasta ahí? Ese es el ejercicio que quiero que vamos haciendo el día de hoy. Entonces, esta es la enfermedad para la cual alveolar versus la intersticial. Esta es una ampliación histopatológica esquematizada de lo que es el acino pulmonar. El acino es el grupo que contiene a los alvéolos y que tiene un bronquiolo, ¿sí? Principal aquí, ¿vale? Entonces, estos serían los alvéolos. Miren que si yo los lleno de agua, de pus, de infiltrado, de proteínas, de células en el cáncer, ¿sí? Me van a dar esta forma característica como de nudo. Y la línea punteada es el intersticio, que es como ese tejido de sostén por donde pasan venas, arterias, vasos linfáticos, ¿listo? Que ahorita les vamos a ir generando la importancia clínica. Broncograma aéreo, ¿listo? Aquí se alcanza a ver algo de broncograma aéreo, ya les paso la imagen para que lo vean un poco más claro. ¿Listo? Causas de la consolidación. Entonces es una placa que está anormal. Miren que si nosotros hacemos ese recorrido, la tráquea está desviada. ¿Listo? Eso ya me llama la atención a mí por alguna u otra razón. Seguimos buscando lesiones y nos encontramos al parénquima pulmonar. ¿Qué pudiéramos decir de ese parénquima pulmonar que se ve feo? Hay como una pérdida de luz de la vasculatura. Hay como un entramado de redes, ¿cierto? De un poco de líneas ahí que nosotros ya lo habíamos visto, que se llama. ¿Cómo es que se llama? Pues infiltrados reticulares. Estos son otro tipo de infiltrados, así se los encuentran, así se los leen los radiólogos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que están viendo en esta placa. ¿Listo? A diferencia de la placa anterior, del caso anterior, miren que este paciente lo que tiene es una enfermedad de ese tejido, ¿sí? Que sostiene a los alvéolos, pero los alvéolos están bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le está pasando a mi paciente. Tiene una enfermedad reticular, o sea, tiene una enfermedad en el intersticio. ¿Qué hay en el intersticio? ¿Qué estructuras hay en el intersticio? Que yo les he mencionado siempre. Vasos. Bronquios, los bronquios que no son respiratorios.
fibroblastos. En todas partes hay fibroblastos. Bien, tejido colágeno o tejido conectivo. ¿Qué más? Y uno que no quiero que se les olvide, linfáticos. ¿Listo? Los linfáticos se drenan por ahí, por el bronquio principal. ¿Listo? Puede ser reticular, puede ser nodular, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Pero entonces, miren aquí que esta enfermedad intersticial, ¿sí?, ya tiene aquí una organización que simula un panal de abejas. ¿Les parece un panal de abejas por acá? ¿Sí? Un honeycomb. Mírenlo por aquí. ¿Sí? ¿Sí se familiarizan con esa imagen? Este paciente finalmente ya no tuvo cáncer. Lo que tuvo fue una fibrosis pulmonar. ¿Listo? Pero obviamente la neoplasia está dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Entonces, la enfermedad intersticial, ¿sí?, sería este esquema de acá, ¿vale? Todo lo que es los puntos rojos aquí o la línea que se va dibujando, el tejido que está sosteniendo a los alvéolos es el que está infiltrado, es el que está enfermo. ¿Listo? Y entonces quiero que vean esta imagen. Esta imagen, esta sobre todo es una ampliación de esta. Ahorita les voy a mostrar unas reglas como cuando uno no está seguro de que eso sea una enfermedad intersticial, porque la enfermedad alveolar, fácil de diagnosticar, ¿cierto? De entrada, incluso con la proyección mala del curso anterior, del curso 503, todos la identificaron, ¿cierto? Pero esta ya uno como que no se atreve a decir tanto. Entonces, como claves, ustedes siempre que tengan esta imagen y tengan la duda, se van a ir a este sector. ¿Para qué les va a servir? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, yo dije, tengo este paciente que tiene unas opacidades o tiene unos infiltrados intersticiales en la placa, voy a mi análisis. Primero me quedo mal, en la zona del ángulo costofrénico, en la parte de acá, de derecha sobre todo, debe estar limpia de vasos me refiero, porque eso es lo único que debe aparecer y eso es lo que me puede hacer confundir, ¿cierto? Porque los vasos son esas marcas blancas ahí que me pueden generar dudas. Pero a ese nivel, o sea, a este nivel de acá, eso debe estar limpio, ¿cierto? O sea, ya como que la visualización de las marcas pulmonares acá es bien difícil porque son muy pequeñitas. Entonces, si yo logro visualizar algo ahí, ¿listo? Entonces, es posible que haya una enfermedad intersticial, o sea, si a ustedes les parece. ¿Y qué debería hacer a continuación con esa radiografía en la que a mí me parece que es una enfermedad intersticial? Una tomografía, ¿listo? Para la neumonía de que vimos hace rato, ¿necesitaron tomografía? No. No, miren que esta podría ser una indicación totalmente adecuada, porque además pues yo tengo que estratificar la enfermedad, hay muchos tipos de enfermedad intersticial, ¿listo? Pero pues no hay enfermedad intersticial, pero si quedan unas sombras adicionales que son lineales, pues ahí hay enfermedad intersticial. Entonces vamos a la tomografía, ¿listo? Este sería el ejercicio típico. ¿Cómo ven ustedes esta imagen de acá? ¿Normal o anormal? Anormal. Parece anormal. Nos acercamos y ¿qué les parece esta imagen? De todas las imágenes que hemos visto y que espero que ustedes sigan viendo imágenes normales. Esta se parece mucho a las imágenes normales. Esta la copié precisamente de alguna presentación cuando estábamos viendo imágenes normales y miren que aquí se ve limpio, solamente se ven marcas pulmonares. A diferencia, por ejemplo, de este. ¿Sí? Ven un patrón un poquito más radiopaco, ¿cierto? A ese nivel. Porque miren que esta imagen podría generar la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Me acerco y tal vez no. ¿Listo? Las imágenes diagnósticas no tienen la precisión de, no cumplen la regla del todo o nada. Hay cosas a las que ustedes tienen que ir acostumbrando sus ojos, sus sentidos, así como, a ver qué les digo, están familiarizados con los ruidos cardíacos. ¿Sí? ¿Les cuesta trabajo todavía o se lo aprendieron a la primera en semiología? No, te cuesta trabajo. Es algo similar a eso, ¿listo? Pero miren que ustedes tienen la posibilidad de tener una ayuda.
si alguno de ustedes dice, no, es que ese paciente tiene toda la clínica de una fibrosis pulmonar, tiene dificultad respiratoria en ejercicios, tuvo una enfermedad grave, salió de la UCI, parece normal, ¿sí? Pero no me quedo con eso, hágale una tomografía, ¿listo? Cuando estén sospechando enfermedad intersticial, la mejor ayuda sería hacer una tomografía, ¿vale? El ejercicio de esta, diagnóstico. Diagnóstico. Los que resolvemos para las radiografías. No. ¿Qué anormalidad tiene? Esta es otra. Eso, esta es una enfermedad alveolar. ¿Qué les ayuda a pensar que sea también alveolar? Broncograma aéreo, ¿listo? No se les olvide que eso va a ser una clave para el diagnóstico. Y esta, miren que tiene un poco de líneas por ahí, ¿cierto? Entonces, esta es la enfermedad intersticial en su variante, pues, reticular. ¿Listo? Esta. ¿Esta qué les parece? Este es un elemento de un dispositivo, un electrodo. ¿Listo? Aquí está la pegatina que tiene su chupa, en este caso es plástica, pero el electrodo sí es metálico. No es frecuente que ustedes encuentren ese tipo de electrodos acá en nuestro medio, porque ese en especial es un poco más preciso, por ende más caro. Lo que ustedes ven acá, usualmente la pegatina tiene al aparatico metálico y este es el plástico, entonces por eso yo a veces solo veo los cables y la pegatina ahí con su centro que parece como un pezón, ¿sí? Pero de esos de dispositivos hablaremos más adelante. Más allá de eso, en este, ¿qué tipo de enfermedad le ven? Ese es el dolor. ¿Parece alveolar? ¿A alguien le parece que es reticular? Un poquito, listo. Entonces miren que las enfermedades alveolares y reticulares pueden coexistir y eso vuelve más difícil todavía mi diagnóstico. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo se llama? O sea, con el alveolar es el broncograma aéreo y el intersticial, ¿cómo se llama eso? Bueno, el broncograma aéreo es un hallazgo adicional que puede o no puede estar, ¿sí? Se ayuda a diferenciar la enfermedad alveolar. En el intersticial yo puedo ver múltiples nódulos, muchos punticos, ¿cierto? O múltiples líneas, entonces esas son variantes. O yo tengo enfermedad reticular, que ahorita vemos las causas, o yo tengo enfermedad nodular, que ahorita vemos las causas, que me parecen más importantes que las reticulares. Pero ya vimos la principal de las reticulares, la neumonía intersticial usual, que es la fibrosis pulmonar, es otro nombre de la fibrosis pulmonar. ¿Listo? Otra causa de la enfermedad, bueno, ahorita las tengo aquí en esta diapositiva. Bueno, esto era como para tratar de mostrarles que no siempre va a ser tan fácil como encontrar líneas, puntos o algodón. ¿Listo? Pero hay otras técnicas para diferenciarlo. Ante la duda, tomografía. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que yo a esta tabla le puse patrón alveolar dominante, ¿sí? Y allá patrón intersticial dominante. Eso quiere decir que las dos enfermedades coexisten, por eso no es tan fácil como parece, y por eso les recomiendo que se familiaricen mucho con las imágenes. ¿Qué me alegraría a mí o cuál es mi meta? Que ustedes de aquí a 10º semestre que nos volvemos a ver y hablamos de neumonía, recuerden la enfermedad alveolar, por lo menos la enfermedad alveolar. ¿Listo? Entonces, aquí estamos con la enfermedad alveolar. Miren las causas o las patologías. La neumonía lobar ya la vieron, es como la más sencilla de identificar. Les recomiendo que pues se familiaricen con los lóbulos para que puedan identificarlos, sepan dónde está la lesión. ¿Listo? Tenemos nosotros al edema pulmonar, que puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Esto es cuando el pulmón está lleno de agua, está encharcado, que le llaman, ¿cierto?
la hemorragia, los linfomas pueden aparecer de esta manera, o sea, aparecerían células, igual que el carcinoma bronquioalveolar. El SDNA en sus fases tempranas tiene una característica parecida al edema pulmonar. Las neumonías por aspiración, sí vimos un ejemplo de neumonía por aspiración, que el cuadro clínico me decía, si el paciente estaba de pie, pues la aspiración se va para el lado derecho hacia la base. Si el paciente está acostado, se va para la parte del lóbulo superior, ¿cierto? Porque era el primero que salía ahí si el paciente está en decúbito. En los niños también hay unas enfermedades, en esto no vamos a hacer mucho énfasis realmente, ustedes no han visto pediatría todavía, pero hay dos enfermedades que son pues muy grandes que me dan patrones de enfermedad alveolar, sobre todo la taquipnea transitoria del recién nacido. Con una placa, una taquipnea transitoria del recién nacido, oxígeno, ustedes pueden manejar a su neonato en un primer nivel, un segundo nivel de atención, tal vez en un primero no, que es alveolar. Pero no parece las imágenes anteriores, que eran totalmente esa infiltración de los alvéolos que me generaba lo que ustedes llaman una condensación o una consolidación. Aquí no está presentándose ese fenómeno al 100%. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo sí veo aquí los infiltrados, pero a través de ellos sigo viendo el parénquimo. A través de ellos sigo viendo los vasos, ¿cierto? Ya no me están generando un signo de la silueta. ¿Listo? Cuando yo voy a la lateral, ¿sí? Y esta es una de las claves diagnósticas en la lateral, es que para identificar neumonías, el corazón tiene que tener una densidad homogénea. ¿Qué les parece ese corazón? ¿Tiene una densidad homogénea? No, ¿cierto? Tiene una hipodensidad y una hiperdensidad, y la hiperdensidad parece que fuera de un infiltrado alveolar. Entonces, la neumonía sí está ahí, está extendida, miren, hacia acá, incluso hay un signo de la espina. Bueno, eso les podía ayudar a ubicarlo, ¿vale? Pero entonces ahorita quiero que se concentren en lo que les estoy diciendo, porque este ya no es tan fácil de diagnosticar. Tengo un cuadro clínico, ¿sí? Tengo un infiltrado que no me parece del todo una consolidación, pero tiene características de consolidación, sin encontrar yo el broncograma aéreo, que me hubiera ayudado muchísimo, ¿cierto? Que tiene características imagenológicas de una neumonía, que es una consolidación, o que debería ser una consolidación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Listo? Y la respuesta es lo siguiente. Nosotros habíamos visto esto como la consolidación. Miren que los alvéolos están totalmente ocupados, están libres los bronquios, y yo veo el broncograma aéreo y la opacidad característica de la neumonía. Pulmón sano, ¿sí? Pero miren aquí lo que está pasando. La consolidación, bueno, aquí ya no la llamamos consolidación. La infiltración es parcial. No todos los alvéolos están ocupados por cualquiera de los contenidos que ya vimos. ¿Listo? Miren que hay algunos incluso que están sanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los rayos X aquí, al intentar pasar, pues se van a quedar muchísimos, generándome una opacidad, ¿sí? Me van a dar ese característico blanco que al principio identificaron muy bien. Acá van a tener una facilidad para pasar, me van a dar una característica no tan radiopaca, va a ser como ahí 50-50, ¿sí? Y eso es lo que yo conozco ahora sí como este patrón. ¿Listo? El vidrio es merilado, pero eso es viral, ¿no? El vidrio es merilado. Entonces, ¿qué dijimos? Tengo yo una enfermedad de tipo alveolar, pero podría decirse de ocupación parcial. Entonces, todas las neumonías empiezan así. ¿Listo? Hay una ocupación parcial y finalmente hay una ocupación total, y ahí es donde el paciente presenta síntomas. Pero ¿qué es característica de las enfermedades virales? Que esa ocupación parcial se hace en múltiples partes del parénquima pulmonar. Por eso yo presento los síntomas antes que en una neumonía bacteriana, porque la neumonía bacteriana no avanza tan rápido, bueno, algunas, ¿sí? Pero la viral avanza tan rápido que todavía no se ocupa totalmente un alvéolo y ya está enfermando otro. ¿Listo?
En la bacteriana, pues se espera que ocupe todo un campo, ¿sí? O muchos acinos, luego un lóbulo y después se pasa al otro, como por densidad, por masa. En los virus no es necesario eso. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso vidrio esmerilado, lo que acabamos de ver. En tomografía se ve muy característico. Todos pueden diferenciar la lesión, la escala de grises. Miren que este es el negro del pulmón y este es la escala de grises del vidrio esmerilado, vidrio esmerilado, que también lo podemos ver aquí en este corte, ¿cierto? Entonces, lo mismo, como la ocupación es parcial, yo a través de ese infiltrado que me hace un contraste, todos alcanzan a ver ese contraste, puedo ver todavía lo que hay detrás de él. Puedo seguir viendo el parénquima pulmonar que se ve oscuro y puedo seguir viendo los vasos. Eso es el vidrio esmerilado. Todos han visto un vidrio esmerilado de los baños, de las oficinas. Yo puedo saber que ahí adentro de la oficina todavía están trabajando y que no me atienden a mí, que será que no me llaman, pero yo no sé quiénes son, ¿sí? Si fuera un vidrio normal como el de estas ventanas, pues yo puedo ver quién es el que está ahí adentro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Miren que yo en medio de todo esto, aquí puedo identificar que este baño tiene una ventana, ¿ya la vieron? Pero no me queda totalmente la claridad porque está algo opacificado. Entonces, miren, mucho cuidado porque cualquiera confunde esto con una enfermedad de tipo intersticial. ¿Listo? Causas de vidrio esmerilado, las mismas. ¿Listo? Esto es como la antesala de la consolidación. Entonces, si yo no tengo consolidación, probablemente tenga vidrio esmerilado. ¿Listo? O vidrio le llaman. Esto es lo mismo que dijimos, mira, edema, hemorragias, proteinosis, adenocarcinoma, células, exudado, polimorfonucleares, pus, etcétera, y la fibrosis. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya que tenemos al vidrio esmerilado y que es mucho más fácil hacer la aproximación a través de tomografía, miren que la tomografía a mí me da unos signos clínicos característicos. ¿Cómo describirían esta lesión? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué pulmón está? Derecho, listo. ¿En qué lóbulo pulmonar está? Superior. Entonces, miren, aquí está el callado aórtico, entonces el corte es como por acá de la tomografía, ¿cierto? Y aquí tengo yo una cisura y acá otra cisura. Este sería el lóbulo inferior probablemente, entonces es la cisura oblicua o mayor, que yo la voy a ir viendo cómo ella sube y me va haciendo la diferenciación. Y entonces, ¿qué puedo ver aquí? Ahora sí describamos esa lesión. Una lesión hiperdensa en el lóbulo superior derecho, sí. Pues tiene un patrón reticular alrededor. Este es el vidrio esmerilado. Ah, Este es el vidrio esmerilado. ¿Qué tipo de esmerilado se puede decir? Pero entonces, describamos primero esta. Es hiperdensa, irregular, homogénea. Esta parte es homogénea. Entonces eso describe a una consolidación, ¿cierto? Que tiene, miren aquí, si yo le doy como la vuelta acá, parece que tuviera una forma. ¿Qué forma es? De un anillo, de un halo, ¿cierto? Ustedes han visto en microbiología cuando ponen los discos, ¿sí?, de antibióticos en las cajas de Petri. ¿No los han visto nunca? ¿Sí, nunca vieron microbiología de esa manera? Sí, No, sí, discos de PC, sí. ¿Qué pusieron en los discos? Esos son antibióticos de... Ponen neomicina, por ejemplo, ahí. Cultivaron. Eso, bueno. Entonces, cuando les crece una bacteria ahí, después de tipificarla por sus características físico-químicas, también
les pueden poner un disco con antibiótico, ¿sí? Entonces, si la bacteria es sensible al antibiótico, ¿qué va a pasar? Pues va a generar como esto, ¿sí? Como que la bacteria empieza a crecer por acá, pero aquí no, va a generar un halo, ¿sí? Como un anillo, que está, halo es anillo, ¿cierto? Entonces va a generar un anillo que queda contenido. Si la bacteria es muy sensible, ese halo va a ser grande. Y si la bacteria es como intermedio, va a generar sus límites de crecimiento más cerca. El anillo puede variar, ese se mide y pues ahí es donde sacan la resistencia antimicrobiana. Haciendo una analogía con eso, a esto se parece, ¿listo? Por eso se lo llaman el signo del halo, ¿listo? Entonces, el signo del halo, que es una consolidación con una periferia del vidrio esmerilado, podríamos llamarlo así, es muy característico de una enfermedad. ¿Se imaginan cuál? ¿Cómo? Sí, es de una neumonía, porque estamos hablando aquí de un infiltrado alveolar. Casi. Aspergilosis. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les ponen igual a leer una placa y ya se encuentran no solamente con un hallazgo básico, sino con un patrón, ¿sí? Que este creo que no estaba en la clase pasada, el signo del halo, del anillo, ¿sí? Ustedes pueden pensar, eso es una aspergilosis. El tratamiento de la aspergilosis se hace con azoles, ¿listo? Fluconazol, itraconazol, todos esos, ¿vale? Podrían ustedes pedir un galactomanano y le va a salir positivo. Ese es el tipo de correlación clínica que yo quiero que ustedes lleguen a hacer en algún momento, ¿listo? Pues aquí sí estamos hablando de una consolidación, o sea, sí estamos hablando posiblemente de una neumonía, de una hemorragia, pero una hemorragia no se ve así, ¿listo? Un carcinoma puede ser, que sí se puede ver así, entonces yo hago los diferenciales, pero si es un paciente con fiebre más de 7 días, que está inmunocomprometido, que está en la sala de aislamiento, entonces le dicen, propóngame un diagnóstico, ustedes le dicen, le doy para escoger cáncer o hongos, entonces decántense por los hongos en ese escenario clínico. ¿Listo? Entonces ahí le dicen, ¿qué tratamiento les voy a dar? No me acuerdo, pero eso es con un antihongos como el fluconazol. Ya los mandan a buscar en su revista, ¿sí? Para que no se les olvide, porque pues lo que uno escucha se le olvida, ¿sí o no? Entonces, eso. Entonces, signo del halo. ¿Y este qué les parece? Es totalmente contrario al de acá. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo? Como un halo inverso, le llaman los radiólogos. ¿Listo? Entonces, parte de mi tiempo acá con ustedes es como tratar de mostrarles cómo piensan en el subconjunto de médicos que se han entrenado en las imágenes diagnósticas. Y es un pensamiento muy bizarro, ¿cierto? Porque alas de mariposa y imágenes que a uno aparentemente de entrada no le parecen de pronto otras cosas, pero quiero que se familiaricen con ese pensamiento porque pues es parte ya de una jerga específica. Entonces ellos aquí ven anillos, aquí ven un anillo invertido. Entonces yo veo el vidrio esmerilado aquí, si lo alcanzan a ver, ¿cierto? Diferente del parénquima pulmonar sano, ¿cierto? Y en la periferia consolidación. ¿Qué enfermedad será esta? ¿Con qué creen? Fibrosis. ¿Listo? Si ustedes ven un paciente así, este es el típico paciente que tenía COVID y que va a hacer fibrosis pulmonar. ¿Listo? Entonces a ese paciente pues yo tengo que ponerle unas medidas mucho más específicas de cuidado. Aparte de cuidarles una neumonía, tengo que ver qué más puedo hacer para evitar que esto progrese antes de que se quede ahí con dificultad respiratoria. Porque qué tal sería que sea nuestro paciente joven del caso de 35 años, ¿sí? Identificarlo a tiempo, ¿sí? Identificar esta lesión mientras está siendo inflamatoria para impactar sobre esa inflamación, pues es lo que le va a generar un curso clínico bueno al paciente.
Por eso, por estos modelos como este es que le ponían corticoides a los pacientes, pero no al que se mandaba a la casa, que se tomó todo el corticoide y la citromicina y claritromicina que puro, ¿sí? Sino al paciente que estaba en la UCI hospitalizado, a él tocaba hacerle rotes y aumentos graduales del corticoide, pues obviamente basados en la evidencia clínica, que era la única herramienta que al principio teníamos. Después se pensó en los biológicos, que también algunos ayudaban con esto, aunque la evidencia fue algo ambigua, y por así por el estilo. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos visto. Empiecen a verla, y les va a salir cada vez más claro. ¿Cómo la describirían? Un nódulo, perfecto. ¿Qué es un nódulo? Es una opacidad redonda, así bien circunscrita, ¿cierto? ¿En dónde está ese nódulo? Tercio superior. Tercio superior, o medio superior. La lateral les ayudaría muchísimo con este, ¿cierto? Bueno, más allá de eso, sí, yo me encuentro un nódulo pulmonar y es su paciente, acuérdense. Ahora, ¿qué hago? ¿Cierto? Pues con los otros, pues yo dije, a uno le pongo antibiótico, al otro le pongo corticoides, ¿sí? Le pongo inhaladores, ¿cierto? Acá lo que me interesa saber de un nódulo pulmonar es si eso es cáncer o no, primero que todo. Entonces vamos a empezar con nomenclatura. Siempre que se encuentre una lesión menos de 3 centímetros se llama nódulo, menos de 1 milímetro, o sea, micronodulares, pero bueno, eso ahorita lo vemos, y más de 3 centímetros sería una masa. ¿Listo? Entonces, válido hacer comparaciones o medirlo si pueden con una regla de la radiología digital muy fácil. ¿Listo? ¿Cuánto mide esta lesión? Menos de 3 Sí, Menos de 3 centímetros. ¿Por qué saben que mide menos de 3? por la relación que era de él. Sí, una costilla habíamos dicho que mide aproximadamente 2 centímetros y esta lesión está cercana pero es más pequeña, ¿cierto? Entonces está menos de 3 centímetros, sigue siendo un nódulo pulmonar. ¿Listo? Cuando ustedes encuentren nódulos pulmonares, que puede ser uno o varios, pero miren que ese uno fue el más difícil de diagnosticar. Cuando hay varios, ¿se acuerdan de una imagen que yo les decía que había un patrón en sueltaglobos? ¿Sí? Globos aerostáticos, ¿sí? Entonces ahí era más fácil ver la lesión y asociarla a que eso era un cáncer, ¿cierto? Y pues seguramente el paciente de esa imagen pasada tenía muchos síntomas, estaba demasiado caquéctico, es el celador, decía después tiene un cáncer, si les tosía les decía de pulmón, ¿sí o no? En cambio en este paciente es más difícil y este paciente es totalmente recuperable, porque si yo lo atiendo a tiempo, si llega a ser un carcinoma in situ, pues lo extraigo, le pongo su quimioterapia si es necesario y el paciente se cura, ¿cierto? Entonces el pronóstico, ahí es donde están salvando una vida, ¿listo? Entonces, las etiologías, miren que lo primero que yo quiero que piensen es en eso, en malignidad y sobre todo en metástasis, ¿listo? Entonces cuando se encuentran lesiones como la que pasó, pero no todo es maligno, también las infecciones y algunas enfermedades inmunológicas, como algunas que ya vimos, las proteinosis y enfermedades del colágeno, pueden producirme esos nódulos que se llamarían granulomas, que me generan como característica calcificación. Pueden ser parte de la enfermedad activa, como pueden ser parte de la postinfección, o sea, como una secuela. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es una amartoma, que se escribe con doble M? Ahí me quedó mal. También hay tumores benignos del pulmón. Entonces el pulmón tiene como característica que como que hace un tejido redundante, ahí se revuelve con el mismo, somos que se enreda y genera un nódulo. Entonces los amartomas también son etiologías pues de los nódulos pulmonares, sobre todo los pequeños. ¿Cómo diferenciarlos? Ya vamos a ver. Aquí está el nódulo, ¿listo? En la tomografía es muy fácil diferenciarlos. Entonces, la pregunta, ¿cómo yo sé si ese paciente tiene riesgo de cáncer o no? Lo primero, tamaño.
Miren que los menores a 4 milímetros tienen una probabilidad muy baja de que los vean, ¿sí? Esa es como la interpretación que yo le doy a esto. En una radiografía van a ver un nódulo de menos de 4 milímetros. Muy difícil, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿sí? A pesar de que yo les ponga esto, no se confíen de las lesiones pequeñas por tamaño, porque todo gran carcinoma alguna vez fue una sola célula. ¿Listo? Entonces, por eso importan otras características y el seguimiento que yo le haga a mi paciente. ¿Listo? No solo se confíen por el tamaño, pero el tamaño, entre más grande sea la lesión, es más probable de que sea un carcinoma. Miren que los que ya son considerados masas, todos deben ser estudiados, y los nódulos pues depende. ¿Listo? Depende de las características del paciente. Hombre mayor de 50 años tiene un cáncer de pulmón en un nódulo hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Y hay otras características. Si ustedes encuentran un nódulo como en forma de corona radiada, así como los piñones de las motocicletas, de las bicicletas, ¿sí? Tiene un alto riesgo de que sea maligno. ¿Listo? Si encuentran en medio del nódulo broncograma aéreo, que es una lesión que ustedes ya pueden identificar, también tiene un aumento de probabilidad de que sea maligno, igual que la cavitación, que sobre la cavitación no hemos vuelto, pero es otro tipo de consolidación mixta, ¿sí? No quiere decir que vaya a ser maligno, sino que aumenta el riesgo de malignidad. ¿Listo? Y que sean múltiples lesiones como el patrón en sueltaglobos. Estas serían las características imagenológicas. Y también la calcificación, ¿sí? Me ayuda a mí a pensar si la lesión es maligna o benigna. Y entonces aquí les voy a hacer una salvedad. Cuando ustedes estén caracterizando lesiones nodulares, van a poner la ventana no pulmonar, sino la ventana de mediastino. ¿Listo? Con esa lo van a caracterizar mejor, o sea, con esa ventana donde yo veo el mediastino, el corazón gris. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hacíamos nosotros la salvedad de ventana pulmonar, que es a lo que nos hemos dedicado? Ahorita van a poner la ventana de mediastino cuando vean nódulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué les puede aparecer? Les puede aparecer una calcificación difusa. ¿Qué pasa si se quedan en la ventana pulmonar? Todas estas lesiones benignas o malignas se van a parecer a esta nomás, ¿sí? En la ventana pulmonar. En cambio, en la ventana mediastinal van a retomar su realce normal, fisiológico. ¿Listo? Miren que si tiene una calcificación, si es calcificado el nódulo, es benigno seguramente, con más probabilidad, a menos que sea una masa. Si es más de 3 centímetros o de 2 a 3, mejor lo estudie, ¿vale? Pero en general puede ser benigno. Si la calcificación es central, también. Miren esta, ¿se les parece a una palomita de maíz? Sí. Si la lesión se les parece a una palomita de maíz, lo más probable es que sea un amartoma. ¿Listo? O sea, benigno. Miren que aquí están diferenciadas. Las benignas son estas. Las lesiones que tienden a tener una calcificación concéntrica, o sea, como que buscan el centro. ¿Listo? Bueno, ahí no tengo muchos ejemplos, pero miren cómo está este amartoma, ¿sí? En la ventana pulmonar. Miren cuando le cambié a la ventana mediastinal cómo se realzó la lesión. ¿Listo? Por eso es importante hacer ese cambio. ¿Listo? Miren aquí, estas son lesiones benignas, todas. ¿Listo? Entonces, esas son las características. Por el contrario, si ustedes ven, aquí traduce vidrio esmerilado, pero si ustedes ven de forma difusa las calcificaciones, eso ya empieza a darme tinte de malignidad. ¿Listo? Si ustedes ven una calcificación en medio de estas calcificaciones difusas, una predominante o excéntrica, ¿sí? También eso me va sumando posibilidades de que sea maligno. ¿Listo? Entonces miren que aquí resumimos la clase de la caracterización de lesiones, luego hablamos un poquito de cáncer de pulmón, dónde ubicarlo, cómo familiarizarse más, pero ayuda bastante el conocer las lesiones. Paréntesis, no se les olvide poner la ventana mediastinal para estas lesiones. ¿Listo? ¿Qué haría yo estas lesiones? Las puedo ubicar como por aquí, ¿listo? Por aquí,
¿vale? Incluso por acá donde hay tejido de sostén, ¿vale? Por aquí pasan muchos linfáticos. Los linfáticos van y drenan. Los linfáticos están por aquí y drenan. Estoy pintando el intersticio, ¿cierto? O sea, por ahí van las vénulas, las venas y vuelven a la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos pintando acá. Entonces, ese dibujo está mejor que el de acá. Entonces, la enfermedad micronodular, que es a la que les hago relación de acá, ya es como la parte más exquisita, más completa de la radiología. Y yo no los voy a molestar con la precisión en el diagnóstico, pero sí quiero que tengan en cuenta una cosa. Esa enfermedad también se puede organizar, ¿sí?, por acá en esta zona, generándome múltiples nódulos acá. Y eso se llama perilinfático. ¿Listo? Entonces, miren que la agrupación principal de estos nódulos aquí, ¿sí?, van por esta línea en específico, que es el drenaje linfático, y entonces me van apareciendo más allá. ¿Qué hay por acá? Sí, claro, ¿vale? Pero entonces, eso es como el trabajo del radiólogo, determinar si eso es perilinfático, ¿sí?, o broncovascular. ¿Qué pasa con eso? Esos micronódulos van a llegar, ¿sí?, a través del bronquio, de la parte grande, y lo van a infiltrar, y después van a llegar a los bronquios principales y lo van a infiltrar. ¿Difícil de ver? Sí, difícil de ver. Yo quiero que se familiaricen con los micronódulos para que sepan que hay un grupo de enfermedades ahí. Hay otros, como este de aquí, que se ubican, si este es el lobulillo, este sería el centro. Ese es el centro lobulillar, ¿cierto? Entonces, él me va a dar una organización. Aquí hay otro de estos acinos aquí, y otro acá, y otro acá, y otro acá. Me van a dar una enfermedad micronodular muy organizada, como en filas, como en el colegio, en la escuela, que a uno lo ponían a guardar distancia con los compañeros, ¿sí? Cuando ustedes logren ver eso, esa sería la enfermedad centrolobulillar. Y está la difusa. Al estar la difusa o la mixta, me complica todo eso. ¿Listo? Pero quiero que lo tengan muy en cuenta. Entonces, en el patrón que es intersticial, en su variante micronodular, porque ya vemos los nódulos grandes, que son más fáciles de diagnosticar, es probable que no veamos nada en la radiografía. La radiografía no tiene un valor diagnóstico importante, pero inténtenlo ampliar las imágenes y ver esos micronódulos. Menos en la radiografía voy a saber dónde están ubicados, si es aleatorio, si es centrolobulillar o perilinfático o broncovascular. O sea, entre más cerca pues de los bronquios principales, pues se va a llamar broncovascular, ¿listo? Pero es porque siguen esa línea de los linfáticos, ¿listo? Entonces, miren, la enfermedad que predomina, como la que vimos en la imagen, de esta manera, ¿sí?, es la sarcoidosis. ¿Listo? Es la principal enfermedad que me genera un patrón micronodular. Pero miren que los carcinomas, en especial el sarcoma de Kaposi, que es de pacientes con VIH, SIDA, ¿sí?, está ahí. Ahorita les muestro un síndrome linfoproliferativo para que vean que la enfermedad no puede ser solamente micronodular, también es nodular grande. Y hay en este síndrome post-trasplante, que no es tan infrecuente encontrárselo, ese hallazgo característico. La enfermedad que producen los loros, ¿sí?, es la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Listo? No es necesariamente una infecciosa. O sea, al paciente también tocaba sacarlo del ala de infecciosas. Pero los antígenos que ellos tienen generan una hipersensibilidad a este nivel. ¿Listo? Entonces, la bronquiolitis respiratoria, ahora ya saben por qué la bronquiolitis se llama así. Miren dónde está la enfermedad, está aquí en el bronquiolo, ¿cierto? No es la de los niños, es la de los adultos, la que da por fumar, por ejemplo. Si ustedes a un fumador crónico, que esté asintomático, le hacen una tomografía, es probable que se encuentren con esto. Que eso es lo que progresa a la EPOC, ¿sí?, que ya vamos a ver más adelante, las enfermedades efisematosas. ¿Listo?
De las aleatorias, Las la diapositivas principal que que existen. quiero que piensen, o bueno, las dos principales, metástasis e infección miliar. ¿Infección miliar a qué le suena? Miliar. Tuberculosis. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentren esta placa así, pero toda diseminada, llena de micronódulos por todo el campo pulmonar, ¿sí? En todos los cortes, es una tuberculosis miliar. ¿Listo? Miren que ya empezamos a mencionar a la tuberculosis. Este sería un perilinfático. Miren que los nódulos, si uno se pone a pensarlo bien, van viajando de la periferia hacia el centro y se van volviendo más grandes. Esa es este es un síndrome que es pues de los pacientes trasplantados. Tengan en cuenta que ya vamos a tener nuestro segundo paciente trasplantado. Cuando ustedes trabajen aquí en Nariño van a haber muchos más pacientes, ¿listo? A los que les pueden encontrar ese tipo de alteración. No es tan infrecuente de los trasplantados, ¿listo? Y esa también es una enfermedad, ya no sería micronodular, porque miren que las flechas me indican a mí los nódulos pues grandes, ¿cierto? Pero se puede empezar de forma micronodular. Esto era lo que les decía de las filas del patrón centrolobulillar, es muy organizado. Si alguno me dice, yo no alcanzo a determinar la organización allá, a mí me parece que es miliar. Por eso es que yo no les voy a hacer tanto énfasis en que vayan y ubiquen ahí exactamente ese patrón, porque sé que no es fácil, eso requiere un entrenamiento, bastantes meses de entrenamiento como lo hacen los radiólogos, pero quiero que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y si les llamaba algo la atención de la tabla que les presentaba, decía árbol en gemación. ¿Qué es un árbol en gemación? De este patrón centrolobulillar. ¿Qué les suena? Es un árbol al que le está saliendo la flor o las hojas, ¿sí? Que se ve así. Así se ve un árbol al que está floreciendo, ¿cierto? Eso pues no pasa tanto acá, sino en los países donde hay estaciones. Y esto pasa pues al inicio de la primavera, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean un patrón micronodular que parece, miren que este patrón de aquí se repite como en este punto, ¿sí? Eso es muy característico de dos patologías. Este sí quisiera que lo aprendan a identificar muy bien. Después les prometo que les pongo unas imágenes más grandes. El patrón de árbol en gemación responde a dos enfermedades grandes. ¿Cuáles son? Uno es la tuberculosis y también súmenle los hongos ahí. ¿Listo? Otra vez el aspergillus. ¿Listo? Ese es el patrón de árbol en gemación. Obviamente que si yo aspiro un contenido y a través del bronquio terminal llega mi contenido de la aspiración, pues también se me va a producir ese patrón. Es un centro lobulillar con unas paticas aquí. ¿Listo? Con unos nódulos satelitales, como para que se hagan una idea. ¿Listo? Y listo, muchachos, esa es la amplitud.